Es realmente un mérito, un éxito indiscutible en la era de las plataformas de transmisión por Internet, que La Rosa de Guadalupe, un programa de televisión, se mantenga siendo tendencia y noticia nacional. Poca o nula doctrina católica, ninguna quizás, exceso de dramatización que llega a la burla, pero final de cuentas se mantiene siendo noticia desde 2009. ¿Qué enseñanza deja? Que las malas acciones tienen consecuencias negativas tarde o temprano, y para ello no hay ninguna referencia a Dios, sino al sentido común. Aunque se diga que no, las problemáticas abordadas son reales, aunque puedan ser exageraciones, tempestades en un vaso de agua, y que México atraviesa problemas mucho más graves. En el mundo es cierto que hay gente rara, con comportamientos obsesivos, quizá patológicos, y cada vez más personas asumiendo comportamientos infantiles y poco realistas. Este programa es diferente a su antecesor Mujer, Casos de la Vida Real de Silvia Pinal 1985 a 2007, 22 años, en que todos los casos terminaban en horror y tragedia. Raro es ahora el caso que termina en tragedia en La Rosa de Guadalupe. La música se ha vuelto objeto de memes, cuando ocurre el milagro de la rosa, o cuando se plantea el clímax de una situación difícil, una pista de piano exagerada, o el sonido de un gong anunciando el problema con estilo oriental. Lady Mangos, una youtuber con comportamientos mezquinos con la comida y el tema curioso de un hijo adulto manipulador, logran aún congregar a muchas familias a ver estas historias, aunque sea para reírse. Televisa es capaz de hacer un maratón de estas historias y tener un decente nivel de audiencia en un mundo en que se creería que dominaría alguna plataforma de transmisión por Internet con historias raras y morbosas, quiero decir, otro tipo de historias más explícitas. No lo pueden lograr, porque son programas extranjeros, son historias raras de contextos muy ajenos a México, y son historias que se agotan en unos cuantos personajes y un objetivo, muchas de ellas predecibles. Vamos a ser sinceros, el progresismo es lo que está detrás de la decadencia de los contenidos de producción estadounidense, canadiense y europea. En cambio, el formato de La Rosa de Guadalupe es contar historias de problemas de personas más comunes. Casi, porque muchos de sus personajes viven en el Pedregal, o en otras zonas ricas de México, donde también se llora. Han perdido la pena, no les importa contar lo que sea, por más extraño que pueda parecer. Más que ser un distintivo de esa producción es lo que hace esa televisora. Difícil es decir qué programa ofrece más. Otro es, como dice el dicho, otro programa que ha llegado a plantear la historia de un hombre absurdo que se cree embarazado, o un quinceñero afeminado que quiere vestido rosa y corona con chambelanes. Son historias que por su rareza logran ser motivo de comentarios en comidas o espacios públicos, burlas o chistes, para eso se hizo. Historias de obesidad, maricas, feos, narcotraficantes, infieles, ladrones, personas pobres, fobias, rebeldes sin causa, y muchos sobre niños de kinder o primaria, víctimas de abuso o acoso escolar, personas segregadas, personas que sufrieron un accidente, discapacitados, víctimas de estafa, productos milagro, etc. Ejemplo, El reto de Momo, un gracioso capítulo de un niño aterrorizado por un monstruo que vio en Internet, capítulo 1180. Pero debo reconocer que tiene uno muy realista sobre personas que buscan trabajo, los citan en un lugar y son secuestrados para convertirlos en halcones del narcotráfico. Ese episodio es real, es realista y ocurren cosas así en México. Creo que además se trató seriamente. Es una barbaridad de episodios. Lo dice quien ha hecho más de 3.000 episodios de programas de radio en Internet. Por su éxito, si por éxito solo entendemos grandes audiencias, La Rosa de Guadalupe se nota gozará de larga vida, y no solo eso sino de mayores recursos. Es blasfemia. Usar una imagen religiosa tiene sus bordes con la blasfemia, que es un pecado. Aunque el programa nunca ha hecho algo como destruir una imagen, o burlarse de la Virgen abiertamente, o poner la imagen de la Virgen en el mismo plano de fornicación o un abuso, como otros programas que la televisora ahora no quiere recordar. La imagen termina siendo un símbolo mudo. El programa tiene muchas escenas de sexo fuera del matrimonio, actos de violencia, humillaciones, sexo homosexual, casi siempre adolescentes. Es blasfemia usar la Virgen para contar estas historias. No llega a serlo, al menos no en todos los casos, aunque tiene esto de mensajes confusos, al no proponer un ideal cristiano, sino que plantea un mal comportamiento, un problema, un más o menos remedio o corrección a un comportamiento desvergonzado de sus protagonistas. Que dicho sea de paso, no es por un milagro, sino por la intervención de autoridades o especialistas en salud y psicología. El uso de la Virgen con este propósito es tolerado como muchas otras cosas en México, porque los mexicanos no asocian a la Madre de Cristo con un mensaje que condene el pecado, sino como un ser bueno, que acompaña a los que sufren, no como un castigo, sino como un medio que les ayuda a entender lo que hicieron mal, les despierta la conciencia desde su error.
Visto así, es difícil reclamar por qué ese planteamiento puede ser realista de una intercesión divina. Aunque en dicho programa rara vez se plantea una persona que va a la iglesia y se confiesa y recibe un consejo sacerdotal, no lo hay, no se plantea. Es decir, quizá no es blasfemia en todos los casos, pero tampoco es un programa propiamente de doctrina católica. La televisora perdió el miedo a las acusaciones de blasfemia cuando hay cantantes satánicas que se burlan de la religión católica abiertamente usando crucifijos en escenas grotescas. Tampoco hay una militancia católica encendida como en otros países que protesten cuando el programa se excede en su planteamiento. Es un programa y queda en los límites de la televisión, no es un movimiento cismático dentro de la Iglesia. Si la Virgen fuera una figura que los mexicanos ubicaran como condenatoria de todos sus pecados y crímenes, quizá y no la hubieran utilizado para hacer el programa. Es decir, la Virgen no es una figura que se crea pueda castigar, torturar una falta de respeto. Los católicos actuales no piensan en figuras de la fe como el ángel exterminador. De hecho, es poco frecuente que los sacerdotes católicos hablen de castigos divinos. No piensan en la Virgen como alguien que haga pagar a los malvados sus burlas. La forma de contar las historias es que las malas acciones de los hombres les llevan a sufrir sus consecuencias, sin que en esto intervenga la Virgen, o mejor dicho Dios. No explican que según la doctrina cristiana perder la gracia de Dios priva de dones básicos de la naturaleza humana como la inteligencia, la razón, el buen juicio o la salud mental. El programa nunca explica que la Virgen no es una diosa, sino una santa, Madre de Dios, y que los milagros son acción de Dios, por mediación de la Virgen. 0 referencias a la Biblia. 0 referencias a posesiones demoníacas. 0 referencias a enemigos de la fe como sociedades secretas como la masonería o el socialismo. Prácticamente 0 referencias a Cristo y sus enseñanzas. Tampoco se habla de la vida de los santos. Ni pasajes de la historia de cómo el cristianismo civilizó y dio fundación al mundo moderno. Simplemente es un programa exitoso, y muy curioso, nadie podrá negar en el México surrealista. Es entretenimiento que se mantiene accesible a la mayor audiencia posible. Que la gente podría hacer más si esas horas las dedicara a algo más productivo. Pues yo, Héctor Rosales, pienso que cada quien mira cómo usa su tiempo, las 7 de la noche con 30 minutos es una hora en que la gente está ya descansando. Cumple este año 15 años manteniéndose en el gusto de millones. Por su versatilidad para cambiar y tomar temas recurrentes de la vida cotidiana. Mantiene vivo el fenómeno de la televisión, la telerrealidad y el entretenimiento familiar. Me ha dado mucha curiosidad reflexionar sobre este programa. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.